Buenas tardes, queridos estudiantes de grado 11. A continuación vamos a trabajar el tema de la guía número 3 de física de este tercer periodo, que corresponde al tema de fenómenos ondulatorios. Entonces vamos a dar inicio. Recordando un poco lo que habíamos trabajado antes, para ver los fenómenos ondulatorios, vamos a retomar un poquito lo que es una onda. Entonces recordemos que una onda es una perturbación o una agitación que se desplaza en un ambiente determinado y que después de pasar lo deja en su estado inicial. En el estudio de las ondas encontramos que además de las ondas transversales y longitudinales que estuvimos viendo en la guía anterior, existen otros dos tipos de ondas que son las ondas mecánicas. Estas son las que requieren de un medio material para poderse propagar. Y algunos ejemplos pues son el sonido, las olas del agua, ¿cierto? Esos medios que necesitan pues medios materiales para poderse propagar son por ejemplo el agua y el aire, ¿cierto? Están también las ondas electromagnéticas como la luz, las ondas de radio, las ondas microondas, entre otros tipos de ondas que también se presentan. Y este tipo de ondas viajan en el espacio vacío, es decir, que no requieren un medio material para poder viajar. Ellas pueden viajar en el espacio vacío. Estos tipos de ondas, las dos, obedecen a ciertas propiedades que se manifiestan a través de una serie de fenómenos que constituyen lo esencial del comportamiento ondulatorio. Entonces las ondas, podemos ver que a veces las ondas rebotan ante una barrera o cambian de dirección cuando pasan de un medio a otro o suman sus efectos de una forma muy especial y también pueden salvar obstáculos o bordear esquinas o obstáculos que se presenten. En esta imagen entonces estamos viendo las ondas de sonido, ¿cierto? Que son ejemplo de ondas mecánicas. Y aquí estamos viendo las ondas de luz, que son ejemplos de ondas electromagnéticas. Vamos a mirar a continuación las ondas bidimensionales y tridimensionales. ¿De qué se tratan? Hemos observado entonces hasta el momento cómo se generan las ondas en una cuerda o en un resorte. Lo estuvimos trabajando en guías anteriores. Y estas ondas pues viajan en una sola dimensión. Pero a partir de este momento pues vamos a empezar a mirar las ondas que pueden viajar sobre la superficie del agua. En este caso el agua es un medio bidimensional. Y también aquellas que pueden viajar en el aire, que el aire viene siendo un medio tridimensional. ¿Listo? Entonces aquí estamos viendo dos ejemplos de ondas bidimensionales que ocurren en el agua. Lo que comúnmente a veces cuando tenemos la oportunidad de hacer este jueguito de lanzar la piedrita en el agua, ¿cierto? A veces cuando hemos ido a un río o bueno, cuando tenemos esta oportunidad, hemos visto cómo se forman las olas en el agua. Este tipo de olas son este tipo de ondas son ondas bidimensionales en un medio bidimensional. Y acá vemos otro caso que es de ondas en un medio tridimensional, que es el aire, como es las ondas que se producen a través de estas torres de frecuencia radial. Vamos a entrar a mirar los fenómenos ondulatorios.
Cuando las ondas entonces se propagan y no hay obstáculos en el camino, pues siempre mantienen su dirección y su rapidez. Pero en cambio, cuando aparecen barreras, obstáculos o alteraciones en la zona que están atravesando dichas ondas, pues pueden presentarse diversas situaciones que son esos fenómenos ondulatorios que se presentan en el momento en que las ondas viajan y pueden encontrarse en ese camino con algún obstáculo. El primer fenómeno ondulatorio que vamos a mirar es la reflexión. En este caso, si la barrera o el obstáculo es impenetrable para la onda, esta se refleja volviendo al medio del cual proviene sin alterar sus características, salvo en general la dirección de propagación. Entonces, por ejemplo, cuando las olas chocan contra un paredón, contra una pared que protege un puerto, ¿cierto? Ellas chocan y se devuelven. En este fenómeno de reflexión hay que tener en cuenta que la onda que llega al obstáculo la vamos a llamar onda incidente y la onda que sale después del choque la vamos a llamar onda reflejada. Y hay una línea imaginaria que se forma ahí en un ángulo de 90 grados con la superficie donde choca la onda incidente. Esa línea imaginaria de 90 que forma ese ángulo de 90 grados recibe el nombre pues de línea normal. Y pues desde ahí pues podemos ver el ángulo incidente y el ángulo en el que se refleja, que sería el ángulo de reflexión. Un ejemplo también de la reflexión es el eco, que lo hemos visto o que comúnmente pues lo hemos podido notar. La onda pues del sonido viaja y llega a un punto en el que choca contra una pared, ¿cierto? Contra un obstáculo y luego ese sonido se devuelve. Ese es el caso de la reflexión, que la onda viaja, llega y choca contra un obstáculo y luego se devuelve, cambia de dirección. Encontramos otro fenómeno ondulatorio que es la refracción. En este caso, si la onda atraviesa el obstáculo y entra en un medio diferente, se refracta y cambia su rapidez y en general también puede cambiar su dirección. La refracción de una onda se da ya que las vibraciones de las partículas del primer medio se transmiten al segundo medio. Pero como los dos medios son de diferentes características, es decir, que pueden tener diferente densidad, diferente longitud, diferente material, diferente tensión, fuerzas de cohesión, etc. Entonces, pues la velocidad, la dirección y la longitud de onda también van a cambiar en cada caso, dependiendo de las características del segundo medio. También es importante saber que durante la refracción una parte de la onda es también reflejada. Y esto pues lo vemos, por ejemplo, cuando aquí nos vemos en nuestro dibujo, en nuestra imagen, estamos viendo este fenómeno y es cuando introducimos un lápiz, una cuchara, así dentro de un vaso de agua. Vemos pues obviamente si el vaso es transparente podemos ver este fenómeno que parece como si se partiera el lápiz, ¿cierto? Como este fenómeno es el fenómeno de refracción. También es importante que en el análisis de la refracción es necesario tener en cuenta las velocidades de las ondas en ambos medios. En ese caso vamos a llamarlas V1, que sería la velocidad 1 cuando viajan en el primer medio, y V2, velocidad 2, cuando viaja por el segundo medio. Y pues también tenemos en cuenta ahí los ángulos que estábamos mencionando, el de incidencia y el de refracción. Para poder calcular estas velocidades en cada uno de los medios, en el caso de que lo necesitemos, utilizaremos la ecuación que aparece acá.
Entonces utilizaremos esta ecuación, seno del ángulo de incidencia sobre el seno del ángulo refractado es igual a la velocidad 2 sobre la velocidad 1. Esta relación matemática la llamamos la ley de Snell. ¿Listo? Para tenerla presente. Otro fenómeno ondulatorio es la difracción. Este consiste en que si la onda encuentra un obstáculo que tiene una ranura cuyo ancho es comparable con su longitud de onda, la parte de la onda que pasa a través de esta ranura se propaga en todas las direcciones luego de atravesarla. Entonces este fenómeno lo podemos encontrar, por ejemplo, cuando el sonido encuentra la abertura, una abertura cualquiera, que permite entrar a una habitación, entonces de una habitación a otra, ¿cierto? Entonces, si encuentro una abertura, por ejemplo, la parte de abajo de la puerta, ¿cierto? Por ahí pasa la onda de sonido a través de ese fenómeno de difracción, que las ondas en este caso encuentran el obstáculo, pero no se devuelven, sino que tienen algún lugar por donde pueden salir y continuar su recorrido. Aquí también nos muestran un ejemplo común que a veces también lo vemos en el colegio cuando estamos presencial en los salones, ¿cierto? Nos ha pasado que a veces estamos en clase y escuchamos la clase del salón que se encuentra al lado, ¿cierto? Eso es un ejemplo de difracción. Bien. Encontramos otro fenómeno que es la polarización. Este fenómeno consiste en reducir el número de planos de vibraciones de una onda. Las ondas transversales, como las que viajan por una cuerda o como las electromagnéticas, ellas pueden hacer vibrar las partículas del medio en diferentes direcciones. A esto se le llaman planos de vibración. Y cuando polarizamos una onda, lo que se hace es escoger una sola dirección de vibración, y esto se puede hacer utilizando una rendija o una rejilla, ¿sí? Y de esta manera se polariza la luz. Aquí vemos también algunos ejemplos. Y el último fenómeno ondulatorio que vamos a analizar es la interferencia. La interferencia se presenta cuando dos ondas de la misma frecuencia llegan a un punto después de recorrer distancias diferentes y se produce interferencia. Es decir que es cuando se juntan dos ondas diferentes que estaban haciendo su recorrido y llegan a un momento en el que se unen esas dos ondas, como estamos aquí observando en la imagen. Esta interferencia puede ser de dos tipos, puede ser interferencia constructiva o interferencia destructiva. ¿Depende de qué? En este caso, las ondas cuando tienen interferencia constructiva es el caso cuando coinciden dos crestas o dos valles, o sea, cuando coinciden siempre dos crestas o dos valles o más crestas, se refuerza y se produce esa interferencia constructiva. Entonces, un ejemplo claro de este tipo de interferencia es cuando el sonido generado por un coro, en el cual el volumen pues es mucho mayor que cuando canta un solista, ¿cierto? Entonces, si está cantando un solista, pues solo se produce la onda de ese solista, de ese sonido, pero cuando ya hay varias personas cantando, forman ese coro y suena de manera armónica, ¿cierto? El sonido aumenta su volumen. En el caso de la interferencia destructiva, es cuando una cresta se encuentra con un valle, o el valle con una cresta, ¿sí? En este caso, entonces, se elimina la vibración o disminuye el volumen del sonido. Algunos ejemplos podrían ser los mecanismos de silenciadores,
que son utilizados pues por los motores de un carro o una moto, sin los cuales pues la contaminación sonora pues sería mayor. Vamos entonces aquí a explicar los ejercicios que aparecen en la guía. Son 4 ejercicios. El primer ejercicio dice así: una onda pasa de una cuerda a otra cuerda B, como muestra la figura, la imagen que vemos acá. Calcule en cuál de las dos cuerdas es mayor. Nos preguntan entonces en cuál de las dos cuerdas es mayor. A, la longitud de onda; B, la velocidad de propagación; C, la densidad de masa; D, indique qué fenómeno se presentó. Entonces, pues vamos a iniciar acá. Los datos que tenemos es la imagen que nos están mostrando, ¿cierto? Acá vemos esta onda y no tenemos como tal datos de numéricos, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, pues en este ejercicio lo que vamos a hacer es un análisis de esta gráfica y no tenemos que como tal hacer ningún cálculo para resolver o hallar algún dato. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, la longitud de onda, aquí analizando la gráfica que nos muestran, simplemente debemos analizar cuál onda tiene mayor longitud, cuál vemos más larga, digámoslo así, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos la primera onda, inicia acá, hace este recorrido, ¿cierto? Y llega hasta acá. Quiere decir que hasta acá llegaría toda esta onda, ¿cierto? Y la otra onda iniciaría desde acá y terminaría acá. Esta sería la onda B, ¿cierto? Y toda esta sería la onda A. Entonces, observando nos damos cuenta que la que tiene mayor longitud, la que está más larga, ¿cierto? Digámoslo así, más sencillo, es la onda A. Entonces, en la primera pregunta, la longitud de onda, al comparar las longitudes que se observan, la de mayor longitud es la onda A, ¿cierto? La segunda pregunta es sobre la velocidad. Entonces, concluimos que, recuerden que a mayor distancia, mayor velocidad también, ¿cierto? Se relacionan un poco, entonces la onda que tiene mayor longitud también tendrá mayor velocidad. Entonces, A también es la onda que tiene mayor velocidad. En el caso de la densidad, la de mayor densidad también es A, ya que al tener mayor velocidad también tendrá mayor densidad. ¿Por qué razón? Pues porque las ondas se mueven más rápido en las cuerdas más densas. Es decir, que si la cuerda tiene mayor densidad, es más densa, se moverá más rápido la cuerda. Entonces, por tal razón, A, al tener mayor velocidad, me está indicando que si tuvo mayor velocidad es porque la cuerda tenía también mayor densidad. Y la pregunta D, ¿qué fenómeno se está presentando en este caso? Si observamos la onda, en este caso, se presenta un fenómeno de refracción, ya que pues estamos viendo en este caso que la onda está unida a la otra, ¿cierto? Y continuó, pero únicamente cambió de pronto de longitud, cambió de dirección un poco, ¿cierto? Pero en este caso la onda no chocó y se devolvió, ¿cierto? Sino que continuó. Entonces sería, y según los ejemplos que vimos también en nuestra guía, que ustedes pueden observar, hay algunas imágenes que muestran ejemplos de cada uno de los fenómenos ondulatorios. Entonces ahí vamos a observar que es un fenómeno de refracción. En este ejercicio 2 menciona lo siguiente: una onda que tiene una frecuencia de 5 Hz viaja por un medio en el que su velocidad es de 25 centímetros sobre segundo y pasa a otro medio en el que su velocidad es de 20 centímetros sobre segundo.
Y nos hacen dos preguntas. La primera pregunta es ¿cuál es la frecuencia de la onda en el segundo medio? Y la segunda pregunta es ¿cuál es la longitud de onda en ambos medios? Entonces, lo primero que siempre les recomiendo es ubicar los datos que nos dan en el ejercicio. Acá tenemos entonces que en nuestro ejercicio nos dieron frecuencia de 5 Hz. Las velocidades, ¿cierto? Nos están hablando de dos medios, entonces en el medio 1 tendremos la velocidad 1, que es de 25 centímetros sobre segundo. Y la velocidad 2 que nos dan en el ejercicio es de 20 centímetros por segundo, sobre segundo. Entonces, en este caso, pues podríamos trabajar con la unidad que nos dan, pero en algunos ejercicios anteriores, de semanas anteriores, yo les mencioné que era importante tener en unidad de medida el sistema internacional, es decir, poder tener los datos de longitudes siempre en metros. ¿Listo? Entonces, en este caso, convertimos los 25 centímetros a 0,25 metros y los 20 centímetros de la velocidad 2 los pasamos a 0,20 metros. Convertimos de centímetros a metros. ¿Listo? Estos datos. Y pues ya pasamos entonces a la solución. La primera pregunta es la frecuencia, ¿cierto? En este caso, para hallar la frecuencia, ¿cuál es la frecuencia de la onda en el segundo medio? Para este caso, la frecuencia en el segundo medio es igual al primer medio. ¿Listo? Entonces, en el primer medio nos dieron 5 Hz. En este caso, entonces tendremos que también en el segundo medio es de 5 Hz, porque la frecuencia no va a cambiar de un medio a otro en este caso. En la longitud de onda, si vamos a utilizar la ecuación que ya habíamos utilizado antes, que es esta. Entonces, como estamos trabajando dos medios, nos preguntan la longitud de onda de cada medio. ¿Listo? De cada onda. Entonces aquí miraríamos la longitud de onda 1 y la longitud de onda 2. Con la misma fórmula o ecuación para las dos. La longitud de onda, entonces, si recuerdan, para poderla hallar utilizamos esta ecuación que es velocidad dividido en la frecuencia. V de velocidad, F de frecuencia. Y entonces tendríamos que esto, vamos a reemplazar los valores y la velocidad que nos dieron en el ejercicio 1, ¿sí? Porque vamos a trabajar primero la 1, es 0,25 metros sobre segundo y lo vamos a dividir entre la frecuencia que nos dieron en el ejercicio, ¿cierto? Que es de 5 Hz. 0,25 lo dividimos en 5 y nuestra respuesta es 0,05 metros. Listo, recuerden que aquí dentro de estos Hz estamos trabajando las vibraciones por segundo, es decir que acá hay unos segundos que se cancelan con este segundo de arriba y por eso me queda en metros mi ejercicio, mi respuesta acá. Recordemos que la longitud de onda pues siempre utilizamos la unidad de medida de longitud, ¿cierto? Que es metros, centímetros. En este caso, como ya lo estábamos trabajando en metros, pues mi respuesta es en metros. Para la longitud de onda 2 vamos a utilizar el mismo procedimiento. Volvemos a hacer lo mismo, velocidad sobre frecuencia. En este caso la velocidad 2, 0,20 metros sobre segundo, dividido en la frecuencia que es 5 Hz, que ya no la dieron en el ejercicio, y la respuesta al dividir es 0,04 metros. Tenemos acá el ejercicio 3, que dice así. En una cuerda viajan dos pulsos en diferentes direcciones. El primero tiene una amplitud de 20 centímetros y el segundo una amplitud de menos 10 centímetros. La pregunta es ¿cuál será la amplitud con la que vibra el punto donde se encuentran los dos pulsos? Y nos piden que indiquemos qué fenómeno ondulatorio se está presentando en este ejercicio.
Los datos que tenemos, entonces ubicamos nuestros datos, es la amplitud 1, 20 centímetros, la amplitud 2, 10 centímetros. Para resolver la primera pregunta, entonces, ¿qué debemos hacer? Hacer una suma de las amplitudes, de las dos amplitudes que nos dan, y ahí encontraremos pues cuál es ese punto de encuentro de esas dos amplitudes. Entonces tenemos que sumar 20 centímetros, que es la primera amplitud, más la segunda amplitud, que es menos 10 centímetros, ¿cierto? 20 menos 10 centímetros, entonces nos da 10 centímetros. En este caso, como no vamos a realizar más procedimientos, más operaciones, entonces pues no hay necesidad de convertir estos centímetros a metros, aunque si lo deseamos pues los podemos convertir a metros. 10 centímetros equivalen a 0,1 metros, ¿cierto? Listo. Aquí entonces vamos con la segunda pregunta, que es ¿cuál es el fenómeno ondulatorio que se presenta? ¿Cierto? El fenómeno ondulatorio que se presenta en este ejercicio es la interferencia. Si recuerdan cuando vimos ahorita la imagen de interferencia, es cuando dos ondas diferentes se unen, llegan a un lugar, a un momento de encuentro las dos, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues es interferencia porque nos estamos viendo que son dos ondas que se encuentran, ¿cierto? Aquí nos dice que el punto donde se encuentran los dos pulsos nos está indicando que es un momento en el que se juntan las dos ondas. Y el último ejercicio, el ejercicio número 4, nos dice que una cuerda de longitud de 6 metros y de masa 0,6 kilogramos vibra con una frecuencia de 20 Hz. Si la distancia entre los nodos es de 25 centímetros, hay que determinar A, la longitud de onda, B, la velocidad de las ondas en esta cuerda y C, la tensión de la cuerda. Aquí entonces pues vamos a utilizar varias ecuaciones que ya habíamos trabajado en las guías anteriores y que las vamos a aplicar en este ejercicio. Primero, organizamos nuestros datos para tener una visión clara de lo que tenemos y de lo que vamos a utilizar y a necesitar. En los datos tenemos la longitud de cuerda, ¿cierto? L, que serían 6 metros. Tenemos la masa, que es de 0,6 kilogramos. Tenemos la frecuencia, 20 Hz. Nos dan la distancia entre los nodos, 25 centímetros. Acá pues de una vez yo hice la conversión a metros porque vamos a tener que hacer varios ejercicios y vamos a tener todo en metros, todas las unidades de distancia o de longitud. 0,25 metros. Para la primera pregunta sobre la longitud de onda, debemos saber entonces que para encontrar la longitud de onda de este caso, debemos saber que la distancia, la longitud de onda es el doble de la distancia entre esos nodos. Entonces, cuando me den los datos de los nodos, si ustedes recuerdan, cuando vimos la gráfica de la onda donde se ubican los nodos, ¿cierto? Si sumamos las distancias entre cada nodo, pues básicamente me va a dar la longitud de toda la onda completa, ¿cierto? Entonces tenemos ahí que la longitud de onda sería entonces el doble de esa distancia que me dieron entre los nodos. La distancia que me dieron es de, ya la convertimos acá, ¿sí? En 0,25 metros. La vamos a multiplicar por 2, ¿listo? Porque es el doble de esa distancia. Al multiplicar me da 0,5 metros. Para hallar la velocidad, entonces tenemos que utilizar una fórmula o ecuación que ya habíamos trabajado antes, que es esta, muy sencilla. Velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Entonces, reemplazamos los valores, longitud de onda, la acabamos de hallar acá, ¿cierto?
0,5 metros. La multiplicamos por la frecuencia que en mi ejercicio me dieron, es 20 Hz. Entonces hacemos la multiplicación, 0,5 por 20 me da 10 metros sobre segundo. Y en el punto C, la pregunta C es hallar la tensión de la cuerda. Para este caso, si recordamos en las ecuaciones que habíamos manejado antes, solo hay una ecuación de esas que nos tienen el valor de tensión, ¿cierto? La fuerza de tensión. Si recuerdan, es esta fórmula donde encontramos fuerza de tensión. Las demás ecuaciones no nos tienen este dato incluido, entonces la única que nos sirve en este caso es esta ecuación. Pero esta ecuación es para hallar la velocidad, ¿cierto? Entonces, en este caso, recordemos también que acá que nos están diciendo que significan estos valores. V de velocidad igual a la raíz cuadrada de la fuerza de tensión, es esta, sobre mu. Recuerden que mu es la unidad de masa sobre longitud. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Esta U, este mu, lo vamos a reemplazar por M sobre L. M de masa y L de longitud. La M nos la dieron acá, miren, la masa, y la L de longitud también la tenemos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer entonces es despejar esta ecuación. Despejaremos esta ecuación porque no necesito hallar velocidad, sino fuerza de tensión, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, para poder despejar una ecuación, un dato que está, el valor de un dato que está dentro de una raíz cuadrada, para poderla despejar, ¿cierto? Y poder sacar de aquí cualquiera de estos datos y poder pasar al otro lado, que es lo que debemos hacer, ¿cierto? Este mu debo pasarlo al otro lado para que quede fuerza de tensión solita, despejada, ¿cierto? Para poderlo hacer, entonces ya recordemos que debemos elevar al cuadrado aquí y al otro lado, y de esa manera logro cancelar esta raíz cuadrada y poder sacar el valor que está ahí. ¿Listo? Entonces finalmente, ¿cómo nos queda la ecuación? Fuerza de tensión sería igual a la velocidad al cuadrado por mu. Y vamos de una vez a reemplazar ese mu por los datos que tenemos, que sería entonces velocidad al cuadrado por mu, ya les dije que equivale a la masa sobre la longitud. Entonces masa sobre longitud. Y lo que ahora hacemos es reemplazar los datos que tenemos acá. La fuerza de tensión será igual entonces a la velocidad al cuadrado, ¿cierto? La velocidad entonces la acabamos de hallar acá, 10 metros sobre segundo, entonces 10 al cuadrado por masa, la masa nos la dieron en el ejercicio, es 0,6 kilogramos, entonces 0,6 kilogramos sobre longitud. La longitud es de 6 metros, miren acá, entonces vamos a dividir la masa 0,6 kilogramos dividido en la longitud de 6 metros. Ya que tengo todos mis valores acá ya reemplazados, vamos a empezar a resolver. Fuerza de tensión sería igual entonces a 10 al cuadrado, que es 100, ¿cierto? 10 por 10, 100, por, hacemos esta operación, dividimos 0,6 entre 6 y me da 0,1. Finalmente entonces multiplicamos 100 por 0,1 y mi respuesta es 10. 10 newtons porque estamos hablando de fuerza. Entonces recuerden que la unidad de medida de la fuerza son los newtons. Entonces serían 10 newtons. Recuerden que newtons, ¿de dónde sale newtons? De kilogramos por segundo al cuadrado. Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, como esos son los valores que teníamos acá, ¿cierto? Entonces de ahí salen estos newtons. La respuesta entonces es 10 newtons.
Muy bien, queridos estudiantes, espero pues que sea de gran ayuda para ustedes este video y espero que nos podamos reencontrar nuevamente muy pronto. Les envío un abrazo fraterno y muchos éxitos en el desarrollo de esta guía y en la finalización de este periodo.